¿Qué tal, segunda expedición? Desabrochaos los cinturones de seguridad y no os relajéis en vuestros asientos, porque estáis a punto de comenzar un gran viaje. Una travesía a través de territorios que hoy se conocen como Bulgaria, Turquía, Líbano, Jordania, Israel, Palestina o Egipto. Un viaje por territorios llamados solo por los que viven en Occidente, Oriente Medio. Un viaje que sobre todo, y en varios sentidos a la vez, os sacará de Europa. 3, 2, 1. Y hoy viajamos hasta Bulgaria, que es mi tierra más que mi país. Ah, y se me olvidaba, esta es la gente de la primera expedición. Vuestros compañeros de viaje, ya los iréis conociendo. Y bueno, yo soy... Tsvetan Todorov. Sí, puede que penséis que estoy muerto, pero esto es una práctica antirrealista y por eso estar muerto no me impide hablaros desde aquí. Los Vladimir Chekov, que además le han puesto un nombre búlgaro y toda su compañía, me dijeron que si les quería escribir el guión de su experimento y no me he podido negar porque son muy apañados. Yo nací búlgaro y morí francés. Cosas que tiene la vida, ya os iré contando. Y bueno, pues he sido un gran pensador. Está feo que yo lo diga, pero es que es así. De hecho, quizá me conoceréis por frases muy buenas y muy profundas, como: la historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria, la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. O también, el extranjero no solo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos. Ayer o mañana, a la luz de un destino incierto, cada uno de nosotros es un extranjero en potencia. ¿Qué? Sabiduría pura, ¿eh? Bueno, pues además de escribir frases así, también he sido comentarista de viajes y de viajes muy importantes, ¿eh? Fijaos qué libro escribí y este me quedó casi de obra maestra. Pues eso, que yo creo que me han llamado porque soy especialista en criticar viajes de españoles que salen de Europa. Y os voy a vigilar con lupa, que me da igual que el de Colón fuese en el siglo XV y el vuestro ahora en el siglo XXI, que es mejor que alguien os vigile un poco que os conozco. Vamos a ver. ¿Lo tenéis todo preparado para el viaje ya, primera expedición? ¿Tenéis las cosas importantes? No sé, los pasaportes. A ver, chicos, que por mucho que esto sea una práctica antirrealista, tenéis que moveros por la realidad y necesitáis las visas y los pasaportes porque las fronteras existen. Y recoger los pasaportes de la embajada no se deja para el último día, que os veo muy tranquilos ahí. Tenemos como menos de una hora para llegar y que nos den los pasaportes, y si no, nos quedamos sin pasaportes. Buenas, soy Safo Entaila, tengo 22 años, soy actor y youtuber de divulgación de artes escénicas y quiero viajar por lanzarme a lo desconocido y por descubrir nuevas culturas. ¿Y no nos podemos ir? Efectivamente, ¿Qué entonces, hacemos? fatal. Hay que llegar. Hola, mi nombre es Miguel, más conocido como La Miguela. Tengo 30 y pico años, vivo en Madrid y no tengo nada de experiencia en viajes. Vale, nos hemos dado cuenta que se nos ha olvidado... Se lo digo. Se nos ha olvidado el resguardo de la petición de los... Tengo hasta calor. de los visados. Espero que nos lo dejen cuando tenéis. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy tenía muchas cosas en la cabeza. Y entonces se me han olvidado los papeles. Los putos papeles. Vale, ¿salimos aquí? Sí, salimos en esta. Haz una foto al resguardo y me lo mandas por WhatsApp, tío, porque no saben, es que vamos cortitas de camino y no me da tiempo a volver para atrás ni nada. ¡Vamos, Miguela! ¡Sálvanos! El abuelo maravilloso, te lo digo, ¿Sí? ¿sabes? No me dejan entrar, ¿sabes? Me dicen, no entras, tal. Digo, por favor, justificante, me olvidar, yo muchas cosas, cabeza, Me dicen, no, tú fuera. Y de repente había unos chicos viajeros que se han quedado a la copla y me dicen, tranquilo, hablo yo con ellos, tal. Digo, por favor, habla, que es que nos vamos esta tarde.
Y al final, pues nada, que no me lo daban. Es que ha salido el abuelo y me dice, no, es imposible que te las dé. Ah, por favor, mira, aquí está el de la nena. ¿Y está la visa? Sí. ¡Oh! Ya está. ¡Qué guay! Me llevo el de Bea y el de Paco. Ay, nena. Hasta la próxima. Os sigo, ¿eh? No lo Venga, que consigo. tenéis que- Venga, vámonos. Vámonos. Y además lo ha hecho sin saber inglés, ¿eh? Inglés, o tío. sea... Y he conseguido Chapo. no uno, sino 6 pasaportes. ¡Oh, Dios mío! Por fin. Métete la gratis. Tú ponte serio. No saques ternura ni nada. Y lo primero que he hecho es sacar la ternura, tío. Digo, por favor. Estoy harto de que siempre metís lo mismo y no me traéis luego los justificantes. Y yo te lo prometo que te lo voy a traer. De verdad, cuando vuelva de viaje se lo prometo. Me he hecho firmar un documento que me ha parecido bien, ojo. Y dice, a ver. Y pongo, a ver... separado, sin H y con V. Y lo te he dicho, no, porra esto. Y yo, ay, perdón. Nervios. Vale, ¿tabaco compramos o compramos en Turquía? ¿Qué tal? Me llamo Manolo, tengo 37 años, me he dedicado siempre pues, a resistir a entrar en la vida normal. De este viaje espero encontrar pues, todo lo que me haga falta. En consenso empieza a grabar. Decimos llevarnos para todo el viaje de aquí o compramos en Turquía tabaco natural. Es mucho más barato, pero es mucho más rasca que te caga en la garganta, ¿eh? Compramos aquí. Un kilo vale 5 euros. Llevamos mitad y mitad. Mitad es muy poco, ¿eh? Nos quedamos sin tabaco. Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión? 50% no, 60%. Llevamos 12 paquetes de pueblo, en vez de 20, 12. Sí, venga, 14. Para ti la perra gorda, que en mi pueblo significa consenso. Soy Santiago del Hoyo García. Tengo 38 años y los últimos 20 años de mi vida los he dedicado principalmente a dos cosas, al teatro y a los viajes. Pues nada, maricones, nos vamos de viaje. ¿Qué no se pone? Yo me voy a Turquía, que me voy a poner pelo, unas tetas de Tailandia. Y bueno, espero que sea verdad, porque aquí los directores de teatro me han dicho que me lo pagan todo. Estoy encantada de la vida. Señor, dame paciencia, porque como me des fuerza los mato a todos. ¿Qué? Aquí estamos en el aeropuerto. Estamos aquí. Mira qué glamuroso es el aeropuerto de Madrid. Mira. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en Barajas, a punto de salir. Dirección, ¿cómo se llama? La dirección Sofía. Vamos a Sofía. Vamos a Sofía. Es que él, ¿cómo era tu nombre? Sazu, yo soy Sazu. Pues eso, que nos vamos a pasar maravillosamente, glamurosamente. Cuéntanos. Sabemos el consenso de comprar menos tabaco que comprar más en Turquía, pero al final nos ha dado miedo. Era mentira. Como no vamos a dejar de fumar, no se pasa de fecha, aguanta y ya está. Hemos dicho, no nos quedemos sin tabaco, señores. ¿No? Justificación es todo, nos ha podido la ansia tabaquista. Pegando las chanclas en el último momento. Sí, mamá, al final no me he comprado otras y las estoy pegando. Ya lo verás. Ni puto caso a lo que me dices. Madre mía, si la madre siempre tiene razón. Pues estamos aquí ya metidos en el aeropuerto. Hello. Que estoy de los nervios. Porque vamos a coger un avión que parece una cafetera. Eso. Ahí arriba. Porque sí, es todo hojalata. Entonces, ahora vamos a pesar las maletitas. ¿Dónde lo pone? 10 kilos. ¡Hala! En los 10 justos. Mira, 10 kilos. A ver, Manolo, ¿qué llevas en la maleta? 10. ¡Hala! 10 justos, chaval. A ver, ¿qué llevas ahí, Sazul? Bueno, la tuya, sí. Bueno, Sazul, como la tuya lleva poco, mis vestidos y los corsés los llevas tú. Pero mira, ¿te has traído los corsés de verano? 9. Hola, Buenas. bienvenida, soy Ingrid. Hola, me llamo Bea, tengo 35 años, estudié Historia del Arte y Filosofía y soy maestra de Geografía e Historia, pero en realidad he trabajado siempre de camarera y otro tipo de cosas. También he hecho teatro algunos años y he hecho mis viajes. Pues ya estamos todos los que venimos en esta etapa del viaje, ¿no? Estamos pensando cómo repartimos el equipaje, ¿dónde lo metemos? ¿Y de mano no llevas ninguna? De mano no llevo ninguna. Y hacer desaparecer esa, para estar seguro de que a ti te dejan entrar con una de ese tamaño. De este tamaño. Sí. Vale, lo hago. Carmen Cornejo, maravillosa. Ya está solucionado el tema, ¿no? De los pesos. Sí, creemos que sí. Venga. Los bocadillos que ha hecho la Miguela para todos nosotros. Pues eso, chicos, que ya queda muy poquito para entrar en el avión. Yo estoy... que el lorazepam no hace efecto. Ladies and gentlemen, you are very welcome on board this Ryanair flight FR64110.
Going back to Sofia, please move along the cabinal and take your located seat, ¿Qué which está you can diciendo? find on your emergency exit room. Row 1 BBC, 3 16 and 17. Esto no se graba, Manolo, tío. Esto no se graba, tío. Tengo mucha ansiedad. Estoy acojonadísima. Odio esta cafetera, de verdad. Si me pudiera teletransportar, me teletransportaba. Pero mira qué maravillosas son las pistas. Bueno, menos mal que por lo menos habéis llegado a coger el avión. Pero vamos, que todo en el último momento, al final. Más os vale espabilar, que seguro que pasáis por territorios mucho más complicados. Y vais demasiado confiados. Anda que lo del tabaco. ¿Que lo vais a decidir todo por consenso? Qué inocentes. Qué ilusión de nada más comenzar el viaje. Pero bueno, que está muy bien eso de cuidaros entre vosotros, consensuando decisiones, ¿eh? Pero ya la gente que os vais a encontrar. A ver cómo me los vais a tratar. A ver cómo me los vais a analizar, ¿eh? Que menuda liasteis en América cuando llegasteis. No me hagáis hablar, que me pierdo, y además ya os he dicho que soy especialista en esto. Haced el favor de comportaos. Sed civilizados, pero de verdad que yo me pongo muy serio y es que he tenido pensamientos muy elevados con respecto a esto. A ver, que me vengo arriba otra vez y me autocito de nuevo. Venga, ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros y hábitos distintos a los nuestros. Saber ponerse en su lugar y mirarnos a nosotros mismos como desde fuera. ¿Qué os parece? Menuda frase interesante, ¿eh? ¡Uy! Que ya hemos llegado, qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se autocita. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ya hemos llegado sanos y salvos. Estoy deseando fumarme un cigarro. Pues ya estamos en Sofía, chavales. Con cara de cansancio porque es la 1 de la mañana, ¿vale? O sea, excuse me. Bueno, tenemos cerveza gratis. Vamos a abrir la cerveza y vamos a brindar. Yo he venido con la gente más subnormal del mundo. ¿Te ha dicho número cerrado de pasta? Sí. Claro. 25 levas sin dar, no llevo hasta allí. Venga. ¡Oh, qué guay! Hemos cambiado 20 euros y en vez de 40 que nos dan en el centro, 40, o sea, 39 nos han dado 37. Está bien. Bien. O sea, que Palmado hemos hecho 2 levas, 1 euro por cambiar en el aeropuerto, 20 euros. Pues nada más está bien. Blok number, Santiago. Estamos más de los que cabemos. Entrando en el mundo urbano. ¡Guau, qué guapo esto, tío! Bueno, más que urbano, suburbano. Vale, pero entonces, ¿cuánto dinero os habéis gastado hoy, eh? Que tenéis un presupuesto de 20 euros al día y tenéis que ahorrar para más adelante, que es mucho más caro. Bueno, sí, menos de 8 euros, pero eso es porque la Miguela os ha traído bocadillos para el viaje y ahora porque Valeria os va a coger en su casa. Ya podéis ir ahorrando, que queda mucho viaje. Ya estamos con la anfitriona que nos lleva a casa. Valeria. Y Alma. Muchas gracias. Está el baño. Sí. Y aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Descansa. Venga, esta es nuestra primera casita del viaje. Saludad. Primeras impresiones de Bulgaria, Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues de momento muy bien, de verdad. Está fresquito y huele a queso. La verdad es que es una muy buena mezcla. Mira, estamos comiendo aquí lo que hemos encontrado en la nevera de Valeria, ¿no? ¿Cómo se llama este queso? Sirene. Buenísimo. Queso fresco y salado. Toma que toma. Me encanta. Vamos a aprender palabras básicas en búlgaro. Gabrovo, Haskovo, da guapa. Ahí está, tía. Merci. Muy bien. Gracias. Ahí está. No me acuerdo. Como birra, pero con una R menos. Ver. Vira. Qué tontorrón. Es que no puede de la emoción. Todo le parece emocionante. El vertical y el horizontal. Quítame eso. Es que la nena el otro día me contó, ¿lo puedo contar? No. Un puti secreto. Puti secreto. La nena. Es el puti secreto, tía. Bueno, os imagináis, ¿no? De qué va la cosa. Ahí lo dejo. Pero no me saques con este sombrero que es para cuando vayamos a África. No, pero es de estos días que estás súper cansado y no puedes dormir. Un día de mucho estrés.
Ayer en la embajada, y pasa fatal. Saber idiomas es muy importante. Las 3 de la mañana, chaval. Mañana vamos a flipar. De verdad, vamos a ir a un rastro que me ha hecho el Manolo. Y vamos a comer comida de callejera. Ya verás qué guay. Veniros. Venga, hasta mañana. Dios. ¡Wow! Estoy flipando con este rollo de que todo esto le puede interesar a alguien, tío. No tengo alergia a nada, nena, pero Bajan me todo. toca un chocho y empieza a salirme una roncha, nena, que tengo que correr al médico. ¿Qué te parece? ¿Está bueno o no está bueno? Sirene. Sirene. Como la sirena, pero sirene. Supongo que De con masculino. Sireno, sirene, sireni. Sireno.